Cuando di a luz a mis hijas gemelas, casi muero de una hemorragia. Cuando las niñas tuvieron edad suficiente para ir a la escuela, empezaron a presionarme para que tuviera la tercera. Me negué. Mi suegra estalló en ira: nuestra familia es muy pequeña. Henry es mi único hijo varón, deberías darme más nietos. Más tarde, la amante de Henry se mudó a nuestra casa y las pillé con las manos en la masa. Para mi sorpresa, mis hijas se plantaron frente a ella, protegiéndola. Tía Lina, no tengas miedo. Te protegeremos. Genial. Parece que todos quieren a su nueva mamá. Ya me harté de hacerme la ama de casa desesperada. Antes de casarnos, Henry me prometió una vida tranquila con familia y carrera. Yo ganaré el dinero, dijo. Tú deja tu carrera para ocuparte de la casa. No solo mantendría la casa, sino que también me daría una paga extra mensual. Solo 300 euros. Pero después de que me negué a tener un tercer hijo, él me dejó de lado. Cuando le pregunté por qué, me miró con petulante condescendencia. Te lo enviaré cuando decidas tener otro bebé. Por supuesto. Desde que nuestras hijas empezaron a crecer, toda su familia me había estado presionando para que tuviera otro hijo. ¿Qué soy yo? ¿La máquina de hacer bebés de tu familia? Me invadió la ira. Casi muero en la mesa de operaciones la última vez. ¿No puedes pensar en mí por una vez? De repente, la puerta del estudio de Henry se abrió de golpe. ¿Y has pensado en el padre de Henry y en mí?, irrumpió mi suegra, Susan, con la mirada encendida. Nuestra familia es muy pequeña. Henry es mi único hijo varón, deberías darme más nietos. Exactamente. Mamá tiene razón. Henry, el niño de mamá por excelencia, la rodeó con orgullo con un brazo. Oí un crujido detrás de mí y me giré para ver a mis hijas gemelas, Amy y Anna, paradas allí. No trabajas y te quedas en casa todo el día. ¿Por qué debería destinar mi dinero a mantenerte? Querida, lo siento. Es mi culpa. Por favor, ten piedad de mí, dijeron mis hijas gemelas, imitando el tono lastimero y melodramático que habían oído en nuestras discusiones. Parecía sacado de una telenovela exagerada. Amy. Anna. Las llamé con brusquedad, frunciendo el ceño con desaprobación. Oh, oh. La bruja malvada se va a enojar. Corre. Los gemelos desaparecieron de la vista en un instante. Estaba a punto de correr tras ellos para darles una lección cuando de repente la madre de Henry apareció frente a mí. Alto ahí. Te reto a que le pongas la mano encima a mis nietas. Respiré hondo, intentando controlar mi ira. Tienen que aprender a respetar a su madre. ¿Respetarte? Primero tienes que ser digna de respeto. Me recorrió con una mirada desdeñosa. Tú no trabajas, solo limpias la casa y cocinas. Incluso una criada puede hacer lo que tú haces. Ya lo he dicho antes, no eres lo suficientemente buena para mi hijo. La miré fríamente y luego me volví hacia Henry. Como era de esperar, la apoyó. Exactamente. Mamá tiene razón. Casarte conmigo fue un paso adelante para ti. Miré de un lado a otro entre los dos. Hace 10 años yo era la señora de esta casa. Ahora, yo no era más que un huésped no deseado, despojado de todo atisbo de dignidad. En ese momento, la claridad me golpeó como un rayo. Henry, vamos a divorciarnos. Sus cejas se arquearon y un destello de alegría se dibujó en su rostro. Está bien. Vámonos ahora mismo. Una vez firmamos todos los acuerdos y presentamos la solicitud de divorcio ante el tribunal, comenzamos el periodo de espera para la audiencia. En el camino de regreso, me alejé de Henry, planeando ir directo a casa, empacar mis pertenencias y mudarme lo antes posible. Pero cuando llegué a la puerta, oí risas y voces alegres en el interior. Lina, eres tan capaz, elegante en la sala, hábil en la cocina. Quien se case contigo en el futuro será verdaderamente bendecido. Era la madre de Henry y su tono estaba lleno de adulación. Eres muy amable. Casarme con un hombre tan maravilloso como Henry y convertirme en tu nuera sería una verdadera bendición,
respondió Lina con dulzura. «Qué bien hablas», dijo Susan con entusiasmo, su alegría era palpable incluso a través de la puerta cerrada. «Hablar contigo siempre es un placer. Es un placer tenerte cerca». Abrí la puerta. 4 pares de ojos se giraron para mirarme simultáneamente. El ambiente animado se congeló al instante, interrumpido por mi entrada inesperada. Mis hijas gemelas gritaron y se arrojaron a los brazos de Lina, gimiendo dulcemente. «Tía Lina, la bruja malvada ha vuelto. No nos gusta». «No te preocupes, tía Lina. Te protegeremos». Lina los miró con expresión suave e indulgente mientras consolaba gentilmente a los gemelos. Antes de que pudiera hablar, Henry ya estaba al ataque. «Sofía, tú fuiste quien pidió el divorcio. Tengo que pensar en los niños y encontrar a alguien de confianza que los cuide». Deliberadamente enfatizó, confiable. Recordé que Lina había empezado a frecuentar nuestra casa el año pasado bajo la apariencia de un asunto oficial. Entonces esto es lo que estaba pasando. No es de extrañar que Henry tuviera tanta prisa por divorciarse de mí. Debieron pensar que yo era demasiado cobarde para contraatacar, humillándome descaradamente de esta manera. Bueno, se arrepentirán de esto. Me aseguraré de ello. En este momento no tenía intención de mudarme. «¿Quién dijo que me voy?», dije con una sonrisa fría. «Todavía no estamos oficialmente divorciados. La audiencia ni siquiera ha empezado. Seguimos legalmente casados, así que, ¿por qué debería mudarme?». Sin dedicarles otra mirada, caminé directo al dormitorio. Ya no era la misma Sofía débil y sumisa. «Henry, ¿tanto te importa salvar las apariencias? Me aseguraré de que nunca más tengas un día tranquilo». «Susan, ¿amas tanto el dinero? Te haré mirar impotente como tu preciosa fortuna se escapa entre tus dedos. Paso a paso, me tomaré mi tiempo». Sentado en mi escritorio, encendí mi computadora portátil y comencé a trabajar. En primer lugar, inicié la retirada del fondo mutuo que había comprado hacía 8 años para Amy y Anna, que ahora vale 500.000 euros. Cuando nacieron los gemelos, invertí todos mis ahorros, 20.000 euros, en este fondo, con la intención de regalárselo como regalo de mayoría de edad. Amar a tus hijos significa planificar su futuro. En aquel momento, había pasado 6 meses investigando el mercado antes de decidirme por esta inversión. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía dejar que mis habilidades profesionales se oxidaran, o sería muy difícil recuperarlas más adelante. Así, durante los últimos 8 años, he mantenido mis conocimientos actualizados. Pero mis hijas, bajo la influencia de los adultos que las rodeaban, habían cambiado por completo. Solían abrazarme y decirme, «Mamá es la persona que más amamos en el mundo entero». Ahora, estaban acurrucándose junto a la señora. ¿Por qué debería sacrificar este dinero por 2 niños ingratos? Preferiría disfrutarlo yo mismo. Solicité el reembolso total del fondo. Estaría en mi cuenta en 3 días. Luego tomé mi teléfono y llamé a Marcus, un excompañero de clase del programa de finanzas de mi universidad. «Sofía, ¿qué pasa?», respondió inmediatamente. Me froté las sienes. «Marcus, envíame los datos de tu cuenta bancaria. Por fin puedo devolverte los 50.000 euros que te pedí prestados. El año pasado, pasé 2 años investigando cuidadosamente una acción prometedora y finalmente decidí que valía la pena la inversión. Le pedí dinero a Henry, seguro de que me daría grandes beneficios. Pero su respuesta fue, «Sofía, no espero que contribuyas mucho a las finanzas de esta familia, pero al menos no malgastes lo que tenemos». Sus palabras dolieron. Aún así, le puse excusas, convenciéndome de que me menospreciaba solo porque no entendía lo que estaba haciendo. Sin desanimarme, le pedí dinero prestado a Marcus. Había planeado revelar el éxito de la inversión como regalo en nuestro 10º aniversario de bodas este año, con la esperanza de que Henry finalmente me elogiara y se sintiera orgulloso de mis esfuerzos. Pero ahora, esa esperanza se hizo añicos. Al teléfono, Marcus dudó un momento y su tono era cauteloso. «¿No faltan todavía 2 semanas para tu aniversario?». «Nos estamos divorciando», dije rotundamente.
Se escuchó un crujido en el otro extremo, seguido por la voz de Marcus, con un toque de diversión. Felicitaciones, finalmente eres libre. Me quedé paralizado. ¿Por qué dices eso? Sofía, eras una de las alumnas favoritas de nuestro profesor. Tenías un talento natural para las inversiones, además de trabajo duro y una confianza inconfundible que te hacía brillar. Pero desde que te casaste con Henry, desapareciste del mundo laboral por completo. Tu vida se centró en tus hijos y tu marido, y te olvidaste de preocuparte por ti misma. ¿Y Henry? Su voz se fue apagando y luego se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Lo siento. No debí haber hablado fuera de lugar. Sus palabras me dejaron un dolor agridulce en el pecho. Está bien. Dejémoslo así. Debería haberme dado cuenta antes. En esta relación, siempre buscaba validación, trataba de demostrarle mi valor a Henry. Deberíamos haber terminado hace mucho tiempo. Transferí los 50.000 euros a Marcus. ¿Y qué pasa con los 450.000 euros restantes? Me inscribí en clases de pilates para esculpir el cuerpo. Reservé un tratamiento de spa de cuerpo completo. Durante años, sacrifiqué todos los lujos por el bien de esta familia, sin gastar un solo centavo en mí. Pero ahora, con mi propio dinero en la mano, podía gastar libremente y tenía la intención de disfrutar cada centavo. Luego compré algunas cámaras ocultas. Cuando la casa estaba vacía, los coloqué estratégicamente en el estudio, la sala de estar, el baño, el trastero y el dormitorio de invitados. Esos dos, tan consumidos por su pasión, estaban destinados a andar a escondidas. Y cuando lo hicieran, cada momento incriminatorio quedaría capturado. Estas grabaciones se convertirían en evidencia condenatoria en la audiencia, asestando el golpe final al caso de Henry. Van. Se oyeron golpes violentos en la puerta del dormitorio. Sofía. ¿Estás muerta ahí dentro? Sal y prepara la cena. Era la madre de Henry, su voz destilaba veneno. Dentro, me tomé mi tiempo deliberadamente para doblar mi ropa. Debes tener muy mala memoria, le respondí. Estoy en pleno proceso de divorcio de tu hijo, ¿recuerdas? Ella se burló, prácticamente escupiendo sus palabras. ¿Y qué? Que te vayas a divorciar no significa que debas acaparar el dormitorio principal. Sabía que eras una descarada, pero no me había dado cuenta de lo descarada que eras. Ahora sal y haz algo útil. Hay toda una familia esperando que la atiendas. Me reí entre dientes. Colgando mi bolso de gimnasio sobre mi hombro, abrí la puerta y la miré fijamente. ¿Desvergonzada? La más descarada de esta casa eres tú. ¿Tu hijo me engaña y me tratas como a una criada interna? Sigues soñando. Ella se quedó congelada, completamente sorprendida. Después de 10 años de silencio, finalmente perdí la cabeza. Su collar de perlas temblaba sobre su pecho mientras la furia la dejaba sin palabras. De repente, dos pequeñas figuras aparecieron detrás de ella. Uno se aferró a su mano. Abuela, el tigre se ha vuelto loco. Corramos. El otro adoptó una pose de superhéroe, con los puños en alto, y gritó, malvado villano. Te voy a vencer. Sin decir palabra, pasé junto a ellos y llegué a la puerta principal, donde me encontré cara a cara con Lina, que estaba a punto de entrar. Hola, me saludó con una cálida sonrisa. Ignorándola, le di un golpe en el hombro mientras pasaba a grandes zancadas, con pasos firmes e inquebrantables. No lo podía negar, Lina era impresionante. Su piel de porcelana brillaba con esplendor, una visión que me dejó con una punzada de tristeza. Me burlé de mí mismo, una mujer solo se vuelve verdaderamente bella cuando aprende a amarse a sí misma primero. Después de una intensa sesión de pilates que me dejó empapado en sudor, me apresuré a ducharme antes de dirigirme a encontrarme con Marcus. Cuando llegué al café, él ya estaba allí. Perdón por hacerte esperar, me disculpé. Todavía me quedaban algunos ahorros y quería lanzar una fundación, Boxing Moms. Dados los amplios contactos de Marcus, esperaba que pudiera presentarme a las personas adecuadas. Sin embargo, al principio llegué tarde.
Él sonrió levemente. No es molestia. Estábamos inmersos en una discusión de negocios cuando de repente sonó mi teléfono. Enrique. Sofía. Ladró en cuanto respondí. ¿Qué haces fuera de casa? Lina se quemó cocinando la cena. ¿Te importa? Miré la cicatriz que tenía en la mano. El mes pasado tenía antojo de panqueques. Me quemé con la espátula mientras los hacía y el dolor persistió durante días. No solo no se había dado cuenta, sino que además se quejó de que los panqueques no estaban lo suficientemente buenos y me dijo que mejorara mis habilidades culinarias. ¿En serio? Respondí secamente. ¿No dijiste que tu mamá era la mejor? ¿Qué te cociné? Tú, estalló, soltando una maldición. Si no vienes a casa ahora mismo, ni te molestes en volver. Me burlé. En tus sueños. Con eso colgué, sin darle oportunidad de responder. Nada frustra más a un hombre que lo interrumpan a mitad de un discurso. Si no pudiera destruirlo por completo, me conformaría con dejarlo hervir a fuego lento en su propia furia. Lo siento, por favor continúa, me disculpé levemente después de colgar el teléfono. Marcus me dio una sonrisa comprensiva antes de agregar, por cierto, también compré las acciones que elegiste el año pasado. Parpadeé sorprendido. ¿Lo hiciste? Eres Sofía, dijo, bajando la mirada con una leve sonrisa. Si supieran que has vuelto al ruedo, habría una fila para contratarte. ¿Henry? Es ciego y tiene mala suerte. Una ola de calor me recorrió. Durante años nadie había reconocido mi valor de esta manera. ¿Cuánto invertiste? Pregunté. Todo incluido. ¿Apostado todo? Me llevé la mano a la boca. ¿Eso significa que, ya eres oficialmente un soltero de oro? Solo había invertido 150.000 y ya se habían convertido en millones. Marcus se inclinó ligeramente, con voz firme pero cálida. Así que, si necesitas ayuda con cualquier cosa, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte. Me quedé congelada al percibir un destello de emoción en sus ojos antes de que sacara una elegante caja de regalo. Sospechoso, lo abrí y encontré un atuendo impresionante combinado con zapatos a juego. Esto es demasiado, protesté, empujándolo hacia él. Él bloqueó mi intento con suavidad, con un tono firme pero amable. Has sido una bendición para mí. Tómalo. Considéralo una celebración de tu recién descubierta libertad. Al ver su insistencia, acepté a regañadientes. Cualquier otra cosa me habría parecido falsa. Nos separamos poco después, y mientras me alejaba, mis pensamientos se detuvieron en la admiración en los ojos de Marcus. Una oleada de confianza brotó dentro de mí y se extendió por cada parte de mi ser. Así es. Soy Sofía. Graduado de élite de un programa de finanzas de primer nivel, una vez una leyenda del mundo financiero. ¿Cómo había permitido que el matrimonio me despojara de mi identidad? Reencuéntrate a ti misma. Eres la mejor versión de Sofía. Mis pasos eran ligeros mientras me dirigía a casa. Tarareando suavemente, busqué las llaves en mi bolso, solo para descubrir que ya no funcionaban. Sonreí con suficiencia. ¿Así que esta fue la gran jugada de Henry? ¿Cambiar las cerraduras? ¡Qué infantil! Sin dudarlo, llamé a un cerrajero. Venga rápido, por favor. Le doy el doble de propina. 20 minutos después, llegó el cerrajero y comenzó a trabajar en la cerradura. Justo cuando estaba a punto de terminar, la puerta se abrió para revelar el rostro furioso de Henry. Sofía. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Jugando con mi cerradura? Sigue siendo nuestro candado, repliqué con frialdad. Aún no estamos divorciados. Aunque lo estuviéramos, la mitad de esta casa sería mía. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Jaque mate. Pagué al cerrajero, entré y me dirigí al dormitorio. La madre de Henry apareció de la nada, irrumpiendo en mi camino. Su hombro chocó con mi caja de regalo, tirándola al suelo. La ropa, los zapatos y el bolso se derramaron.
Ella dejó escapar un grito estridente. Henry. Mira esto. Esta mujer desvergonzada está usando el dinero de nuestra familia para comprar artículos de lujo. Con el apoyo de su madre, la ira de Henry se reavivó instantáneamente. Simplemente sonreí y no dije nada. Mira esa sonrisa. Debe habernos robado el dinero. Chilló su madre. No tiene trabajo. Yo llevo las finanzas de esta casa. ¿De dónde más podría haber sacado el dinero? Hizo una pausa, murmurando para sí misma, debe ser el dinero que escondí en el cajón de la mesita de noche. Debe haberlo encontrado. Los gemelos, que habían estado observando en silencio, finalmente entraron en acción. Mamá ladrona. Hay un ladrón en la casa. Gritó uno dramáticamente. Mamá es una ladrona. Llamen a la policía y que la arresten. Intervino el otro, señalándome como un pequeño acusador. Vaya familia de payasos. Marché directamente al dormitorio, lanzando una última advertencia antes de cerrar la puerta. Si cambian las cerraduras otra vez, resolveremos esto en la comisaría. Sentándome frente al tocador, dejé que la satisfacción me invadiera. En el pasado, sin dinero y con hijos a mi cargo, me habría tragado mi orgullo y habría cedido. Pero, ¿ahora? Ninguna palabra podría describir mejor mi estado de ánimo que euforia. Faltan 10 días para la audiencia. La libertad estaba a la vuelta de la esquina. Apareció una notificación en mi teléfono, era de Marcus. Sofía, necesitamos hacer una lluvia de ideas para una declaración de misión y un eslogan para la fundación. Mi mente cobró vida. La razón por la que quise crear esta fundación fue simple. Comprendí la difícil situación de tantas amas de casa, su falta de independencia financiera las atrapaba en matrimonios que solo las arrastraban a una desesperación más profunda. Esta fundación fue mi manera de darles el coraje para dar ese primer paso. Con eso en mente, comencé a escribir. Declaración de misión, nací como una montaña, no como un arroyo. Desde las cimas contemplaré la mediocridad de abajo. Nací extraordinario, no insignificante. Me apoyaré en los hombros de la grandeza y me burlaré de los cobardes de abajo. Lema, no temas dar el primer paso. Aunque tropieces y caigas, sigue adelante. Después de presionar enviar, me levanté y exhalé profundamente. Hacía años que no me sentía tan yo misma. La sensación de recuperar mi propia identidad era emocionante. Quería que otras mujeres también sintieran esto, la liberación de escapar de un matrimonio tóxico. 5 días antes de la audiencia, estaba listo para recuperar las imágenes de las cámaras ocultas. Pero una invitación sorpresa a una reunión de antiguos compañeros de clase cambió mis planes. Desde que tuve hijos hace 8 años, he rechazado todas las invitaciones a reuniones como estas. Ahora, por primera vez en años, me apliqué un maquillaje atrevido y empoderador y me puse un traje a medida que me hizo recordar mis días de carrera. Esta vez, me vestí para mí. Sofía, te ves aún más deslumbrante que hace 8 años. Mi antigua compañera del consejo estudiantil sonrió radiante mientras me rodeaba con el brazo. Bromeé, ¿es realmente tan dramático? Los demás intervinieron con entusiasmo. No, es verdad. En aquel entonces, te veías tan agotado, como si estuvieras constantemente al borde del colapso. Y siempre había un ligero olor a vómito de bebé en ti, añadió alguien, medio en broma. Y comparado con tus días de universidad, casi no te reconocimos. En aquel entonces, eras como una gema radiante. Pero durante tu matrimonio, eras como si te hubieran enterrado bajo una gruesa capa de polvo. No, polvo no. Parecías una roca opaca, completamente desprovista de brillo. Exactamente. Coincidió otro. Solíamos hablar de ello, preguntándonos qué te había pasado con ese matrimonio. A algunos nos daba miedo casarnos del todo. Todo el mundo intervino y expresó su indignación en mi nombre. Entonces, preguntó alguien con cautela, te vas a divorciar, ¿verdad? Me di cuenta de que su preocupación era genuina, lo cual me conmovió. Todavía en proceso, respondí. Intercambiaron miradas y de repente alguien gritó.
Camarero. Traigan más champán. Tenemos algo que celebrar esta noche. Mi antigua compañera me rodeó los hombros con el brazo. ¿Sabes cuántos hombres hay en este planeta? Antes de que pudiera responder, ella continuó, 4.000 millones. Los hombres son como los autobuses, siempre viene otro. No pude evitar reírme. La conversación finalmente derivó hacia nuestro campo de especialización común, las inversiones. Alguien mencionó una nueva acción cuyo precio se había disparado el mes pasado. Sinceramente, un genio la compró el año pasado a 125 euros por acción y ahora se ha multiplicado por 50. Una auténtica leyenda. No me digas que fuiste tú, Sofía, bromeó alguien. Sorprendido, asentí. No veía razón para ocultarlo. Fuiste tú. No tienes idea del revuelo que esto ha causado en el mercado. Con razón, intervino otro. En la universidad, hasta los profesores decían que tu previsión era inigualable. Claro, eras tú. En serio, la próxima vez que hagas un movimiento importante, ¿podrías avisarnos? Sonreí, pero respondí honestamente, para mí, invertir nunca ha sido cuestión de apostar. ¿Esta acción? La observé durante años antes de finalmente decidirme. El momento oportuno lo es todo. Se burlaron de mí por ser modesto, pero no discutí más. Para mí, la inversión es cuestión de investigación exhaustiva, años de observación y un acto de fe calculado. Puedo juzgar mal a los hombres, pero nunca a una inversión. De pie entre rostros familiares y sonrientes, sentí que regresaba una alegría perdida hacía mucho tiempo. El escenario donde brillo no está construido sobre el amor ni la familia. Se basa en mis habilidades, mi independencia y mi destreza financiera. ¿Amor? Es solo un complemento opcional en la vida, la guinda del pastel. Es bueno tenerlo, pero nunca es esencial. Cuando la reunión terminó, mi antiguo compañero me entregó una carpeta gruesa. Marcus me pidió que te transmitiera esto. Me quedé perplejo. ¿Cómo supo de nuestra reunión? ¿No lo sabes? Me dio un codazo. Él lo organizó todo y lo pagó. ¿Qué? Me reí entre dientes. Parece que Marcus de verdad me ve como su guía, adorándome como si fuera un oráculo financiero. Cuando llegué a casa ya era tarde. Al pasar por el estudio, noté que la luz todavía estaba encendida. Desde la puerta, escuché a Henry susurrando con su madre. Lina definitivamente está lista para tener hijos. Una vez que el divorcio esté formalizado, deberíamos ir directamente al registro civil y casarnos. Cuanto antes me dé otro hijo, mejor. Tienes toda la razón, pero quizá deberíamos programar primero un chequeo prematrimonial, por si acaso. ¿Un chequeo para qué? Una chica como ella es difícil de encontrar, serías un tonto si no te casaras con ella inmediatamente. Si me hubieras hecho caso antes y no te hubieras casado con Sofía, no estaríamos en este lío. Cierto. Siempre has tenido un ojo muy agudo, mamá. Claro que sí. Por cierto, te aseguraste de que el abogado se encargara de todo, ¿verdad? No podemos dejar que esa mujer nos quite demasiado dinero. Sus insultos se volvieron demasiado vulgares para tolerarlos. Disgustado, me dirigí a mi habitación. Cuando Henry y yo nos casamos, su madre insistió en un chequeo prematrimonial completo y se negó a permitir que la boda se llevara a cabo sin él. ¿Pero para Lina? Al parecer, solo necesitó amor a primera vista. Su descarado desdén hacia mí era casi ridículo. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, recuperé cuidadosamente todas las cámaras ocultas. No necesité ver el vídeo para saber lo incriminatorio que era. El verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. El día de la audiencia estuvieron presentes ambos abogados. Antes de dirigirme a la corte, llamé a Henry al dormitorio para tener una conversación privada. Quiero renegociar los términos del acuerdo de divorcio, dije. Entrecerró los ojos con sospecha. ¿A qué juegas ahora? Todos los bienes a mi nombre siguen siendo míos. La mitad de los bienes a tu nombre serán míos. Él explotó. Estás delirando.
Sin decir palabra, arrojé una unidad USB sobre el escritorio. Solo echa un vistazo. Mientras revisaba los archivos, su expresión se oscurecía con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ardían de furia, como si deseara poder matarme con una mirada. Le di una sonrisa tranquila. ¿De verdad creías que podías seguir pisoteándome? ¿Creías que me quedaría de brazos cruzados y dejaría que pasearas a tu amante por mi casa y me dejaras en ridículo? Cerró el portátil de golpe. ¿Qué clase de genio financiero se rebaja a semejantes artimañas? Sonreí con suficiencia. La suciedad se combate con suciedad. Fácil. Verlo retorcerse como un animal atrapado me produjo una inmensa sensación de satisfacción. Te sugiero que aceptes las nuevas condiciones. De lo contrario, acabarás en desgracia y aún así tendrás que pagarme. Apretando los dientes, escupió, bien. Considéralo una caridad, una limosna. Casi me río a carcajadas. Sus mezquinas intrigas me resultaron demasiado evidentes. No podía apartar las manos de su subordinado, pero tampoco soportaba admitirlo. Un hombre como Henry, dominado por sus impulsos pero desesperado por salvar las apariencias, era más que patético. Al salir de la habitación, encontré a su madre esperando afuera. Henry le susurró al oído durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente se calmara. Pero sus ojos, esos ojos venenosos y odiosos, me siguieron como una serpiente a punto de atacar. Cuando el abogado anunció que yo poseía acciones que valían millones, su hostilidad se transformó en absoluta incredulidad. Espere un momento, abogado. Espetó. Espere un momento. Ella se giró hacia mí y su tono cambió dramáticamente. ¿Qué no era tan maravillosa tengo? Sin duda, este divorcio merece más discusión. La actitud de Susan cambió 180 grados. Me dedicó una dulce sonrisa, sentándose a mi lado, con sus pendientes dorados relucientes. Sofía, no tenía ni idea de que fueras tan capaz. ¿Por qué no nos lo dijiste? Has pasado por tanto. Me miró con fingida preocupación. Mírate, hasta has bajado de peso. Ya no podemos divorciarnos, ¿vale? Esta noche te prepararé pollo al limón. Te encantará. Cielos. La madre de Henry era una actriz de talento inigualable. Los Oscar le debían un trofeo. Me quedé mirándola sin molestarme en responder. A ella no pareció importarle el silencio y de inmediato centró su atención en su hijo. ¿Y tú, Henry? Cuando tu esposa está molesta, ni siquiera puedes arreglar las cosas. Solo piensas en el divorcio. ¿Qué clase de tontería es esa? Es culpa mía, dijo Henry, con un tono repentinamente suave, sabiendo perfectamente que ahora tenía dinero. Su sonrisa se volvió cálida. Cariño, podemos hablarlo. Después de más de 10 años juntos, ¿cómo podemos tirarlo todo a la basura? Continuó, y además, piensa en nuestros 2 bebés. Una vida sin su madre sería muy triste para ellos. Intentó sacar la carta de los niños. Pensó que podría mantenerme atrapada con los niños. ¡Qué risa! Ya llevaba 8 años atrapado por ellos. No quería desperdiciar otros 8 años convirtiéndome en una marioneta de su manipulación. Quería vivir mi propia vida. Cuando Susan no estaba mirando, la empujé fuerte. Ella cayó del sofá directamente al suelo con un fuerte caí. Ella aterrizó con un ruido sordo, sentándose duramente en el suelo. Henry se apresuró a acercarse, con el rostro contorsionado por la rabia. Al mismo tiempo, la puerta principal se abrió de golpe. 2 niños, recién llegados de la escuela, gritaron y corrieron hacia su abuela. Uno de ellos gritó, «Bruja malvada. Estás intimidando a mi abuela. Te irás al infierno. Papá, llama a la policía. Esta mala mujer debería ser arrestada». Los niños, aún muy pequeños, me gritaban las palabras más venenosas. Cuando Susan vio que la negociación se había desmoronado, su expresión se volvió igualmente venenosa. «Abogado, nos quedamos con ese dinero. Exigimos que se redistribuyan los bienes.
Lo que nos corresponde es nuestro, y ni un céntimo menos. Los niños, sin darse cuenta y siguiendo su ejemplo, imitaron sus palabras. Esta mala mujer nos está robando el dinero. Haz que devuelva el dinero. Henry, siempre seguidor de su madre, rápidamente se volvió hacia mí, con palabras duras y llenas de ira. Tienes razón. Esta mujer intenta quedarse con todo nuestro dinero, sin dejarnos ni un céntimo. ¡Qué egoísta! Les di una sonrisa fría. De acuerdo. Si quieres armar un escándalo, seré tu oponente hasta el final. Me dije a mí mismo, los únicos que van a quedar mal son ellos. Continué, Henry, ¿quieres que exponga todos tus sucios secretos delante de todos? Le hice un gesto al abogado para que trajera los archivos. Lina, la contable de tu empresa, ¿verdad? Empezaste a verla por asuntos financieros, ¿verdad? Pasé a la última página. Parece que ustedes dos han estado malversando bastante dinero de la empresa. Debería bastar para que pasen unos años entre rejas. Cuando terminé de hablar, la sala quedó en silencio. Susan me miró con los ojos muy abiertos y luego se volvió hacia Henry, bajando la voz. Henry, ¿es cierto lo que dijo? Henry me miró fijamente, pero no dijo ni una palabra. Su madre aún desconocía sus malas acciones. Pero tras ver la reacción de Henry, lo comprendió. Ella gritó angustiada, tonto. La miré con frialdad. ¿Ya te decidiste? ¿Quieres mandarlo a la cárcel unos años y que salga a gastar mi dinero? ¿O prefieres que se lleve el suyo y se largue? Susan parecía estar en shock, arrodillada en el suelo, incrédula. Estaba furiosa, incapaz de aceptar que no conseguiría ese dinero. Pero Henry, por una vez, demostró agallas, mostrando el coraje que le había faltado durante tanto tiempo. Lo haremos a tu manera, pero recuerda, si alguna vez hablas, ese dinero será tu pago por silenciarlo. Si abres la boca, no te perdonaré la vida. Originalmente tenía intención de dejarlo ir. Pero cuando me amenazó de esa manera, mi naturaleza rebelde entró en acción. Ya no tenía ganas de perdonarlo. Habla con mi abogado sobre el resto, dije, levantándome y preparándome para irme. Pero luego me volví y añadí una última línea. En cuanto a la malversación, depende de mi humor. Si un día me siento particularmente mal, puede que lo diga todo. Mientras caminaba hacia la puerta, todavía podía escuchar a Henry maldiciendo detrás de mí. Cuando cerré la puerta, los enfrenté a los cuatro, con sus ojos llenos de odio, y les dije con calma. Quiero que vivan con miedo perpetuo. Para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, la luz del pasillo se encendió. Para mi sorpresa, vi a Marcus. Estaba vestido de negro y apoyado casualmente contra la pared. ¿Tú, qué haces aquí? Apagó el cigarrillo y su mirada cambió mientras hablaba, esperándote. Sentí una ola de confusión. Las cosas que antes parecían extrañas de repente encajaron. Intenté sonar despreocupada. ¿Temes que no pueda con Henry? Si fallo, ¿piensas aparecer de golpe y hacerte la heroína? Apretó los labios, evitando el tema, y bajó la voz. ¿A dónde vas? Déjame llevarte. Se me encogió el corazón. No esperaba que Marcus sintiera algo por mí. Pensé que simplemente me admiraba desde la distancia. Aparté mi maleta de su mano extendida. Marcus, no necesito que nadie me apoye, dije con firmeza, mirándolo a los ojos. Quiero confiar en mí misma. ¿Entiendes? Sus largos dedos se congelaron en el aire. Te lo agradezco mucho, dije en voz baja. Quizás nos volvamos a ver algún día. Sin decir otra palabra, lo dejé allí parado, tomé el ascensor y me dirigí a la puerta. Mientras caminaba hacia el aeropuerto, el cielo estaba despejado y la brisa era fresca. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba caminando hacia mi propia vida. Al año siguiente me embarqué en un viaje global. Fue entonces cuando me di cuenta de lo vasto que es realmente el mundo. Todas las pequeñas preocupaciones que una vez me plagaron, esas emociones persistentes, las limitaciones de mi hogar, se desvanecieron por completo mientras viajaba.
pero lo que más alegría me trajo fueron las cartas que recibía cada mes de la fundación. Las mujeres que, como yo, habían quedado atrapadas en matrimonios y familias tóxicos, gracias a la ayuda que les brindó mi fundación, encontraron el coraje para dejar a sus maridos abusivos, sus cónyuges jugadores y sus horribles suegros. Me expresaron su sincera gratitud y, cada vez que leía sus cartas, sus palabras me daban una fuerza inmensa. Más tarde, amplié el alcance de la fundación. Si usted es una mujer que enfrenta dificultades dentro de su familia, puede solicitar ayuda. Incluso con mis modestos recursos, me propuse rescatar a tantas mujeres como pudiera. Cuando terminé mi viaje y regresé a casa, nunca imaginé que la primera persona que conocería sería Marcus. Parecía incluso más delgado que el año pasado. Lo saludé casualmente. ¿Cómo has estado? Sus ojos oscuros estaban teñidos de un atisbo de dolor. No está bien, dijo en voz baja. No me queda dinero. Si esperabas contar conmigo, no lo vas a conseguir. Me quedé atónito y de repente recordé la enorme donación anónima que se había hecho a la fundación cuando se estableció en Alemania. Lo miré con los ojos abiertos. «Estás loco». Entendió perfectamente lo que quería decir, pero de repente sonrió. «Entonces, Sofía, ¿considerarías salir conmigo?» Un calor inesperado me invadió. Empujé mi maleta hacia él. «Vamos a intentarlo», dije. Era joven y guapo, y me agradaba. Aunque él no tenía dinero, yo sí. Trabajé muy duro para ser independiente y ganar mi propia riqueza. ¿No fue eso para que algún día pudiera amar sin ninguna consideración más que mi corazón? Entonces, ¿por qué no? Esa noche, Marcus y yo regresamos al lugar donde había vivido antes. Al regresar a mi tierra natal después de un año, sentí una sensación de paz que no me había dado cuenta de que había estado extrañando. A lo lejos, bajo las tenues luces de la calle, un puesto de perritos calientes estaba vacío, el negocio estaba inesperadamente lento. De repente me quedé paralizado. ¿Ese es Henry? Sí, asintió Marcus. Me detuve en seco. Henry, desaliñado y con una barba desaliñada, llevaba la ropa manchada de grasa. Estaba concentrado en asar perritos calientes. De repente, sentí una opresión en la cintura y rápidamente aparté la mirada. ¿Ha recibido lo que se merecía? Oí la risa suave de Marcus mientras hablaba con naturalidad. Después de divorciarse, se casó con Lina al día siguiente. Unos 6 meses después, se divorciaron porque ella tenía problemas de ovarios y no podía tener hijos. La conversación que había escuchado entre Henry y su madre pasó por mi mente. Henry había querido hacerse un chequeo prematrimonial, pero su madre insistió en que no era necesario. Henry, siempre escuchando a su madre, parece que eso solo lo llevó a su caída. Observé cómo Henry, quizás un poco cansado, se levantaba y cojeaba hasta un banco de un macizo de flores cercano. Su cojera me llamó la atención. ¿Se ha lastimado la pierna Henry? Sí. Tras el divorcio, Susan presionó a Lina para que lo dejara. Ella no obtuvo nada del divorcio, así que armó un escándalo en la azotea de la empresa, exponiendo el desfalco y la aventura de Henry con ella. En el caos, perdió el equilibrio y se cayó. Henry, al intentar detenerla, terminó cayéndose con ella. Lina murió en el acto, y Henry aterrizó inicialmente sobre una colchoneta blanda, pero de alguna manera volvió a caer y se rompió la pierna. Escuché atentamente, fascinado por el giro de los acontecimientos. Mientras escuchaba, una extraña sensación de justicia se instaló en mí. Dios, en efecto, toma su propia retribución. Después de trabajar para la empresa durante más de 10 años, le permitieron liquidar sus deudas vendiendo su casa y su coche. Pero su reputación está arruinada. Nadie en el sector lo quiere ahora. Me quedé desconcertado. ¿Cómo había acabado Henry, alguien tan obsesionado con salvar las apariencias e incapaz de soportar las dificultades, en este negocio de vender perritos calientes? Aunque tuviera mala suerte, no podía imaginarlo rebajarse a algo así. Perdido en mis pensamientos, de repente me empujaron por detrás. Tropecé un poco. La mano firme de Marcus en mi espalda evitó que me cayera. Lo siento, dijeron 2 vocecitas,
con la cabeza gacha en señal de disculpa. Al levantar la vista, una alegría inesperada se dibujó en sus rostros. «¿Mamá?» Eran Amy y Anna. Todavía llevaban ropa del año pasado, gastada y descolorida, pero limpia. La única diferencia notable eran los moretones alrededor de sus bocas. La voz de Marcus, grave y grave, llegó a mis oídos. A estos dos les diagnosticaron problemas cardíacos hace un par de meses. Fue entonces cuando Henry empezó a vender perritos calientes. Ahora todo tenía sentido. Fue para su tratamiento. «Mamá, ¿de verdad eres nuestra mamá?» «Te extrañamos mucho, mamá». Sentí una oleada de culpa al mirar sus ojos inocentes. ¿Por qué me sentía tan hipócrita? Los recuerdos de aquellos días, cuando ellos se acurrucaban en los brazos de Lina, mirándome desafiantes, aparecieron en mi mente. Justo cuando estaba a punto de hablar, una anciana dio un paso adelante, protegiendo a los niños. «¿Quiénes son ustedes? ¿Intentan quitarme a mis nietas?» Era Susan. Su transformación fue tan drástica que no pude evitar mirarla con incredulidad. La mujer glamurosa que una vez conocí ahora vestía ropa barata y andrajosa de un mercado callejero. Sus rizos perfectamente peinados ahora eran un nido desordenado y descuidado en su cabeza, lo que le daba una apariencia desaliñada, casi loca. «Déjalos ir. Son nuestros hijos. Abuela mala. Queremos ir con mamá». Susan arrastró a los niños tras ella, gritando insultos y con la saliva volando mientras maldecía. Di un paso atrás frunciendo el ceño. «No te asustes. ¿Quién te crees que eres para hacerte pasar por su madre barata e inútil?», murmuró mientras alejaba a los niños hacia Marcus, todavía despotricando en voz baja. Si no fuera por la Fundación Mamá Boxer, estos niños estúpidos ya estarían muertos. Sentí una oleada de emociones mientras veía a Amy y Anna luchar en el agarre de Susan, sus gritos resonando en el aire. Pero no pudieron liberarse. Estaban indefensos, siendo arrastrados. Marcus, de pie a mi lado, explicó en voz baja: «Desde que pasó todo esto, la madre de Henry ha tenido algunos problemas mentales. Se ha vuelto desquiciada». Mientras reflexionaba sobre la situación y me preparaba para partir, de repente se oyó un estallido de gritos. Susan le gritaba a Henry con todas sus fuerzas. Para mi sorpresa, Henry no se quedó callado. Se defendió y empezó a gritarle. Era como si fueran dos locos torturándose mutuamente en un círculo vicioso. Los llantos de los niños se convirtieron en la banda sonora de su loca discusión. Me tomé del brazo con Marcus y lo guié hacia adelante. La vida, pensé, era verdaderamente impredecible.